¿Qué tal mis hermanos queridos, jóvenes, chiquillos, cómo están ustedes? Estamos todos en la intimidad de nuestro hogar, nuestra casa. Yo no sé con qué se está acompañando usted, yo me estoy acompañando con un buen mate para estar disponible ahora a escuchar la palabra del Señor. Ahí arregle el ambiente de su casa, un café, un tecito, algunas tostadas, lo que hay en la casa para estar cómodos, escuchando, atentos, como familia, porque somos una familia. Bendito es el Señor. Agradecemos al Señor dentro de toda la complicación existente mundial y la emergencia y la angustia que hay por lo que se está viviendo. Agradecemos al Señor la posibilidad de estar en casa con los nuestros. Eh, Hay un poco encerraditos, pero bien, cuando estamos en casa estamos bien. No hay mejor lugar que el hogar. No hay mejor lugar que el hogar, gracias al Señor. Así es que si hay tiempo para reparar relaciones, úselas en ello, tenga la buena disposición en el Señor en ir mejorando nuestros ambientes donde comúnmente estamos viviendo. Bendecimos al Señor por nuestros padres, por nuestros hermanos, nuestras esposas, esposos y los abuelos y todos aquellos tíos, primos y aquellos que nos acompañan permanentemente en la casa. Gracias al Señor. Estamos entonces ya dispuestos para en algunos minutitos más estar escuchando la palabra, la primera administración de esta mañana. Ayer tuvimos gratas sorpresas, muy lindas sorpresas, hermanos que nos escribían de varios lugares y muy contentos de tener comunión. El hecho de vernos en pantalla, de, bueno, por lo menos ustedes ver a algunos de nosotros en pantalla, especialmente los que están ministrando la palabra, se genera un acercamiento, un vínculo, un afecto que es real, que no es virtual, un afecto real que ha sido formado en el tiempo, a través de la administración y de la cercanía. Y eso es tremendamente valioso, muy valioso. Queremos que sepan a todos los que nos están escuchando, porque desconocemos el alcance que esto tiene. Queremos dar un hermoso y caluroso abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando este día. En el Señor un abrazo con afecto real, con afecto verdadero. Bendito el Señor. Ayer, en la primera administración de este retiro que le hemos puesto disciplinas para la vida espiritual, que está orientado a los jóvenes, la primera administración, el hermano Rodrigo Abarca nos introdujo respecto al significado y la importancia que tienen las disciplinas. Eh, no en vano, y justamente tomamos el texto Ejercítate para la piedad, que es el texto que nos ha inspirado para desarrollar este retiro a los jóvenes. Ejercítate la idea del gimnasio, la idea de estar en una práctica permanente, porque el Señor opera juntamente con nosotros, no lejos de nosotros y no sin nosotros. Aunque Él en su soberanía puede hacerlo sin duda, general por lo general, y siempre, casi siempre en cuanto al crecimiento espiritual, lo hace juntamente con nosotros. Entonces, es muy importante que todos tomemos conciencia y estemos entregados a un ejercicio, un- nuestra responsabilidad, nuestra voluntad esté allí en este ritmo para ir desarrollando la madurez en el Señor. La segunda administración que tuvimos estuvo nuestro hermano Rubén dándonos instrucciones muy precisas y muy prácticas. De hecho, Rubén se puso el ejemplo como si él fuese una persona que recién está conociendo las escrituras y dio instrucciones respecto del estudio de las escrituras, del acercamiento, de cómo acercarnos a ella para hacer un buen ejercicio. A mí me venía la idea, y de hecho la dije ayer, como esta idea, ¿cierto?, de ejercitar un músculo, y uno cuando va ejercitando los músculos tiene que hacerlo de una manera correcta. Ustedes que son jóvenes, los jóvenes acostumbran a estar como vigorosos y estar en un ejercicio permanente de su fuerza física,
saben de ello. Un ejercicio mal hecho provoca dolor y provoca una lesión. Entonces sí, es muy importante tener un acercamiento a la escritura de una manera correcta, de una manera que sea viable el estudio y que traiga fruto. Así que las instrucciones que nos impartió ayer hermano Rubén, fundamental, la palabra del Señor, fueron muy precisas y muy claras, dignas de escucharlas nuevamente para ir ejercitándose en ello. Y anoche ya como a las 8 de la noche, la tardecita ayer, tuvimos la riqueza de escuchar a nuestro hermano Romeo. Romeo fundamentó la palabra en el Salmo 27. Fundamentalmente, yo diría que él nos habló de la meditación bíblica, la necesidad de estar meditando y admirando al Señor Jesucristo en esta actitud devota, devocional respecto del Señor, de cómo adquirirlo a través de la mente, el corazón, los afectos, un acercamiento que provoca, que provoca y que llama a estar en la presencia del Señor y recibir la unción del Santo. Puso varios ejemplos muy lindos de hombres de Dios a quienes conocemos de la historia bíblica, que fueron impactados con la presencia del Señor y la unción del Santo. Eh, Estamos a la expectativa ahora de escuchar la palabra del Señor respecto fundamentalmente a la oración. Creemos que el ejercicio espiritual tiene como dos grandes fuentes. No voy a predicar, estoy haciendo una introducción, tranquilo, tranquilo, una introducción. Dos grandes fuentes, la palabra, la meditación, la palabra, el ministerio, la palabra y la oración. Y esas dos grandes ramas tienen diversos ejercicios espirituales para el crecimiento y el desarrollo cristiano. Así que, ya siendo casi las 10:10, vamos entonces a concentrarnos, a escuchar la palabra del Señor. Esta mañana nos enriquecen con su presencia en virtual, ¿cierto? Online, nuestro hermano César Albino y Gonzalo Sepúlveda, compañeros de obra, de ejercicio ministerial, de muchos años que estamos juntos. Quiero que sepan y por favor valoren esto. Somos un equipo de obreros que estamos hace muchos años juntos, en amor, en sujeción unos a otros, en un mundo que es individualista, que, que es solitario, y habiendo tantos ministerios solitarios, nosotros, por la gracia del Señor, hemos hecho este trabajo, este camino de estar juntos en un equipo de servicio, sirviendo al Señor y a las iglesias en la unidad del cuerpo de Cristo. Así que bendigo al Señor por todo este tiempo que nos ha acompañado en fidelidad, en gracia para amarnos, para enriquecernos y valorarnos con la administración distinta de unos de los otros. Cada uno pone una parte del todo, que es el don de Cristo, que es el don mayor de que nosotros nos constituimos y declaramos sus siervos para su honor y para su gloria. Bendecimos al Señor. Vamos entonces a tener una palabra de oración ahora, chiquillos, chiquillas, a preparar nuestros corazones, para entonces ya de frente dejar a nuestro hermano César Albino, que va a tomar la primera administración, y escuchar al Señor eh, con un corazón dispuesto. Amén. Les pido que todos, no por el hecho de ser virtual, no oremos. Les pido por favor que tengamos un momentito de oración y consagramos este día. Especialmente oremos para que haya unción en la palabra, en el estudio que se nos va a impartir y seamos edificados. Amén. Les invito a hacer una oración delante del Señor. Amado Padre, te damos gracias una vez más por este día que nos concedes. Gracias por la oportunidad de estar escuchando tu palabra a través de esta plataforma de Internet. Gracias, Señor, porque tenemos estos medios a disposición. Gracias. Gracias aún por las pequeñas cosas que pasan inadvertidas a veces ante nuestros ojos y que has sido tú quien las ha provisto y nos ha regaloneado como un padre,
como un Padre amoroso que eres con nosotros. Te agradecemos. Gracias, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, sea una mañana de bendición para nuestro hogar, que tú que conoces todas nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades en general, puedas proveernos a través de este manantial, las aguas, el río de agua viva que es la palabra, puedas proveer y satisfacer nuestra sed interior. Señor, que esta administración alcance a bendecir a muchos. Que en esta mañana, Señor, en que nuestros hermanos sean dispuestos y consagrados en su mente y corazón a entregar tu palabra, sean bendecidos y ungidos con poder de tu Espíritu, para que con toda libertad y con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, bendícenos un día más. Bendícenos con tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor. Alabado, exaltado y adorado sea el Señor este día. Entonces, tenemos como título en esta oportunidad la necesidad de orar siempre. Me parece muy oportuno este título que César ha puesto a la exposición del compartir de esta mañana, y entonces vamos a recibirlo en el nombre del Señor y darle lugar a César. Lo bendecimos en el Señor para que con libertad nos entregue su palabra. César, adelante, Amén. bendiciones del Señor. Quisiera saludar a todos los jóvenes que en este momento estamos reunidos en diferentes lugares, no tan solo aquí en Chile, como se ha dicho, sino en todo lugar. Así que quiero agradecer al Señor por estos días que nos ha permitido vivir. En estos días de ayer y hoy, estas 2 jornadas que estamos continuando o empezando, hermanos queridos, siento de agradecer al Señor una vez más, porque la verdad es que es tan bueno estar juntos, sobre todo en estos días de prueba en la cual estamos nosotros viviendo. Hermanos amados, a mí me ha tocado de compartir acerca de qué es o cómo orar siempre, la necesidad, lo necesario que es estar delante del Señor. Entonces, quiero leer un pasaje que precisamente nos lleva a esto, a este sentido. Capítulo 18 de Lucas dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También al versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración, hemos venido hablando de ayer y hoy, que es un asunto tan amplio. La oración no tan solo es interceder o intercesión o peticiones, porque la mayoría de nosotros hemos creído que orar es pedir, pero orar, ya lo hemos escuchado y nuevamente lo vuelvo a decir, es mucho más amplio. Tiene muchas ramas acerca de orar. ¿Qué significa la oración? Adoración, meditación, acción de gracia, exaltación, oraciones de combates, de guerra espiritual, oraciones para sanar enfermos. En realidad la oración tiene muchas ramas en las cuales nosotros pudiésemos aprender y practicar. Sin embargo, hoy día vamos a ver la necesidad de orar siempre. Y hay algunos versículos bíblicos que, por supuesto, no vamos a leer por causa de cómo estamos compartiendo, pero sí citarlos para que queden en nuestros corazones. Efesios 6:18 nos dice que en todo tiempo tenemos que orar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. El Salmo 116:2, el salmista dice que habiendo sido oído,
Él estará todos los días invocando el nombre de su Dios. Y en 1 de Samuel 12:23 es como un tesoro bíblico de la necesidad de orar. Cuando el pueblo estaba en situaciones adversas, fueron a pedirle a Samuel que orara, al profeta Samuel. Y él responde con algo tan maravilloso. Dice que él, al no orar siempre por ellos, pecaría delante del Señor. Entonces, con estos textos quisiera iniciar este asunto tan primordial, tan necesario de estar delante del Señor. Entonces, quisiera ver con algunos consejos prácticos. Sí que le voy a pedir que vayamos al Salmo 149 para poder empezar con un texto. 149. Vamos a ver los consejos prácticos, cómo orar. 149. Versículos 5 y 6 dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Consejo práctico, cómo iniciar el día, cómo estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Esa necesidad de orar, de aclamar, de bendecir, de orar siempre. Revisando un poco la cultura y religión judía, cuando leemos este salmo, nos llama la atención que dicen que aún desde su cama podamos exaltar y podamos tener una devoción con el Señor. Se decía allí hasta el día de hoy, hay una como exigencia en la cultura y religión judía, que por lo menos durante el día existen 100 razones para estar delante del Señor. Y ellos lo hacen comenzando incluso antes de levantarse de sus camas. Entonces, aunque la religión judía no es para nada un referente para nosotros, sin embargo sí podemos ver que los piadosos judíos, aunque no se le ha quitado el velo como nosotros hemos visto a través de la palabra, sin embargo ellos también nos pueden ayudar y enseñar en este asunto de orar siempre al Señor. Hay oraciones también que son espontáneas, que son invocadas, que no necesariamente hay que estar en un cuarto secreto, porque eso todavía no lo vamos a ver un poquito más adelante. Esas oraciones espontáneas e invocadas, que cuando uno va caminando, va camino a su trabajo, cuando está en la casa, cuando está en sus quehaceres, cuando va viajando, cuando está trabajando. Hay oraciones que salen espontáneamente de acuerdo a las circunstancias también que uno va viviendo. Orando al Señor siempre. Así como Elías se presenta en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, cuando él dice que él está siempre en la presencia del Señor. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que podemos echar mano a esto y ser práctico en esto y poder estar siempre en la presencia del Señor? Nunca imaginemos que para estar siempre en la presencia del Señor tengamos que estar a puerta cerrada en un cuarto secreto. No, se puede vivir en la presencia del Señor de muchas maneras. Así que también hay oraciones que nosotros podemos hacer cantadas. Hay tantos salmos que incluso nosotros tenemos inspirados por el Espíritu, que lo cual traemos para cantarle al Señor. Tenemos cánticos de exaltación, donde adoramos al Señor, donde exaltamos la grandeza del Padre. Tenemos cánticos donde exaltamos al Hijo en su gloria. Tenemos cánticos de peticiones, tenemos cánticos de adoración. Quiero recorrer también, solamente no leer, sino textos bíblicos que anoté por aquí. Canciones cantadas que nosotros conocemos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado. Esa canción que nosotros cantamos y muchas veces haría muy bien recordarla en estos momentos en los cuales estamos nosotros viviendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré.
Esa canción la cantamos y podemos cantar y invitar a todos los jóvenes que tienen instrumentos en estos días que tienen tanto tiempo, saquen sus instrumentos, oren al Señor cantando estos cánticos. Por ejemplo, el Salmo 130, versículos 3 y 4, cuando ese salmo nos dice, si Jehová mirara a los pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Ese es un cántico que en otras ocasiones nosotros la cantamos mucho. Miqueas 7:7. También allí hay un cántico que nos, que nos llena el corazón de esperanza. Cuando Miqueas nos habla de la necesidad de orar, de la necesidad de estar delante del Señor. También Habacuc 3:17-19, aunque la higuera no florezca. ¿Se acuerdan de ese cántico? Y tantos otros que nosotros cantamos, oraciones cantadas para permanecer en su presencia, ya sea con instrumento o sin instrumento. Cantemos, oremos cantando, vivamos una vida de oración, no tan solo en el cuarto secreto, sino en todo tiempo y en todo momento. Estoy dando algunos consejos prácticos, cómo poder, jóvenes, estar delante del Señor siempre. Oraciones también, leyendo las Escrituras. Ahí pasan cosas preciosas cuando uno ora con la Biblia. Y yo le colocaría oraciones bíblicas, en las cuales uno toma la Escritura, empieza a leerla, y en un momento dado, o somos alentados o inspirados para seguir en esta carrera, alentado por su palabra, pero también por un otro lado la Escritura nos pueden confrontar a nuestras serias necesidades. Entonces, orar con las Escrituras es algo maravilloso. Allí muchas veces se revelan textos que jamás nunca habíamos visto así. Misterios tremendos se revelan orando, abrazado, voy a decirlo así, a las Escrituras. Algunos salmos, alguna palabra, cualquier palabra que pudiéramos leer, o nos confronta o nos alienta. El Salmo 42, por ejemplo, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Allí el Señor nos puede decir, ¿estás clamando así? ¿Tienes necesidad como este ciervo la tiene? ¿Estás gritando y estás balando como este animalito porque está desesperado por sed de Dios? Entonces, leyendo la Escritura somos confrontados a tener un peldaño más de consagración, de poder ver nuestros hierros. Así que les invito en estos consejos prácticos a abrazar las Escrituras, leerla, para que nos bendiga. Oraciones también en el cuarto secreto. Aquí sí que voy a leer Mateo 6. Voy a leer los versículos 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí vamos a orar. Y aquí viene el cómo orar, entrar en una dimensión, en una fuerza, en algo práctico, en una forma adecuada. Cómo orar delante del Señor. Aquí hay algo ya más práctico en relación, más formal en las anteriores o los anteriores consejos. Cuarto secreto. Puede ser nuestra casa. Puede ser un lugar apartado que uno elija saliendo de casa. Lugares apartados
a solas con el Señor, así como registran las Escrituras en el Evangelio de Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 22:39. Nos dicen que el Señor se apartaba para estar a solas con el Señor. Y así enseñó a sus discípulos. Y así también quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos queridos, hay una manera de orar adecuadamente en el cuarto secreto. Y la vamos a ver aquí en el versículo 5. Y cuando ores, seguido del 6, mas tú cuando ores, y del 7, y orando. Lo que nos quiere decir aquí, en esta expresión, es que el Señor, al enseñarnos esta forma adecuada de orar, nos está diciendo que para orar es que no es un mandamiento, no es un asunto así de imposición sobre nosotros. El Señor aquí está dando por hecho que un hombre que ha nacido de nuevo, que un creyente, que un discípulo, que un siervo del Señor, o que va camino en esta carrera tan preciosa, lo más natural es orar. Lo más natural es estar delante del Señor. Por eso que no es un mandamiento, sino que esta expresión, y cuando ores, quiere decir, así como lo estás haciendo, sigue haciéndolo, pero de esta manera. No sea como los hipócritas. Hemos oído en otra oportunidad que los hipócritas de esa época eran actores que se colocaban una mascarilla para orar, no para orar, sino para dar a conocer alguna obra teatral, ya sea para hacer reír o un asunto dramático, pero eran actores. Entonces el Señor nos dice, hay una forma de cómo tú tienes que orar. Tú no tienes que colocarte una mascarilla, porque cuando está en el cuarto secreto, allí estás tú y tu Padre. Entonces, ¿qué esconder? Cuando Él lo sabe todo, lo entiende todo, es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo y está presente siempre en todas las cosas. Hay otra forma adecuada en la cual es tan precioso el versículo 5 aquí cuando dice, ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos. Aquí estamos en una humillación. Hay una forma, cuando dice, ellos, los escribas, fariseos, oraban en pie, y dice que nosotros no lo hagamos así. No tan solo está hablando de rodillas dobladas literalmente, también eso hay que hacerlo. Eso también es precioso. Pero aquí vamos a darle un sentido espiritual y práctico también. Es que el corazón tiene que estar inclinado. El corazón tiene que estar arrodillado. El corazón tiene que estar en una sumisión, en una dependencia, en una humillación. Ellos, en contraste a esto, los fariseos, escribas, utilizaban los lugares más estratégicos, donde se le podía mirar y todo el pueblo pudiera estar mirándole. Las esquinas de las calles eran lugares públicos donde mucha gente se agolpaba y ellos iban a propósito a esa hora a orar. Sin embargo, el Señor dice, no hagáis así. Ellos quieren ser vistos. Ellos tienen una motivación que no corresponde, pero ustedes tienen que orar de esta manera. Cuando estamos en un sentimiento de humillación allí, algo práctico que tenemos que aprender ahí, es que tenemos que preguntarle al Señor, al Padre, Señor, al estar aquí contigo, hacer una introspección hacia nosotros, mirarnos hacia adentro, preguntarnos cuando estamos con el Padre, ¿cómo está mi comunión contigo, Padre? ¿Cuáles son mis motivaciones? Necesito ver necesidades. Según el Salmo 19:12 nos dice, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién conocerá aquello? Entonces, cuando estamos allí en el cuarto secreto, una de las formas de cómo poder agradar el corazón del Padre para orar es hacernos estas preguntas. No es que estemos allí sabiendo todo. No, allí en realidad estamos para aprender, allí estamos para recibir instrucción, allí estamos para conocer realmente mi necesidad. ¿Qué es lo que necesito entender, saber, con el propósito de agradarte, Padre? Esa es mi motivación principal. Yo quiero buscarte, quiero agradar tu corazón y quiero que tú me digas cómo
¿Cómo lo puedo hacer? También una señal de reverencia, es la actitud corporal. Tenemos que estar, es necesario que nuestros cuerpos también obedezcan, a que se inclinen delante del Señor cuando estamos en el cuarto secreto. Yo quisiera invitar a los jóvenes en este momento, que ellos están llenos de vigor, que aprovechen esta fuerza de juventud, que crean hábitos jóvenes para que ustedes puedan hacer esto de un hábito hasta cuando el Señor les permita y venga por ustedes. Los hombres que han entrado en esta práctica piadosa de la oración siempre, comenzaron de menos a más, hasta que se formaron un hábito y finalmente no podían dejar de hacerlo. Los jóvenes, ustedes están viviendo en una época, te ha tocado vivir en una generación muy cómoda, que todo se sabe, todo se entiende. Hoy en día nosotros podemos hacer clic en internet y poder leer muchos escritos y tenemos a mano muchas bendiciones y contenido bíblico y revelaciones. Y eso está muy bien, hay que hacerlo siempre. Pero también una de las desventajas es que pareciera que a ustedes les ha tocado vivir en una generación muy cómoda y que está de más inclinarse, está de más madrugar por las mañanas, está de más venir, porque eso es sacrificio. Y pareciera que los sacrificios no van en el ámbito de la gracia. No, jóvenes. Quisiera aprovechar decirle esto con todo el corazón. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de qué significa oración, ni siquiera eso. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Y en esto, en la disciplina, tal como nos decían los hermanos ayer, que hay que pagar un precio. Ejercitándonos para piedad significa poner en práctica nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. También haciendo la alusión de 1 Corintios 9, cuando nuestro hermano Rodrigo nos compartía acerca del ejemplo del atleta y del boxeador, para adquirir lo que uno se ha propuesto, para conseguir aquello, ese objetivo que tengo en el corazón, de atrapar al Señor, abrazarlo con todo, es necesario pagar un precio. Les invito a que el cuarto secreto sea una práctica piadosa todos los días de su vida. Háganlo, aprovechen la fuerza, la salud que tienen. Así que cuando nosotros estamos allí, en el cuarto secreto, cuando dicen, en contraste con los escribas y fariseos, ellos están en pie. ¿Cuál es la altura máxima que nosotros tenemos que estar? ¿Cuál es nuestro nivel de humillación ante el Padre, ante nuestro bendito Señor? La altura máxima para nosotros son los pies de nuestro Señor. Esa es la altura máxima. Así como María, en una forma práctica, lo disfrutó aquellos pies del Señor. Esa es la actitud correcta de cómo brindar adoración estando en la presencia de nuestro Señor o del Padre en una oración en secreto. Vamos a ver ahora el contraste con los escribas. En Lucas 18, 9 al 14, existe un relato bíblico en el cual el Señor habla y nos dice cómo oran los fariseos. Dice que allí a un hombre que se amaba a sí mismo, a los que querían tener el primer lugar, el Señor le refirió estas palabras. Y le dice que los hombres con justicia propia oran y declaran delante de Dios lo que ellos hacen y lo que ellos son. Porque allí hay dos cosas, dice, yo no sois, ellos declaran lo que son, porque yo hago, y también declaran lo que hacen. ¿Qué haremos nosotros en contraste con aquellos? ¿Cuál es nuestra motivación? Aprendamos a orar en el cuarto secreto, humillándonos delante del Señor y poder agradar el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué cosas hay que orar? Cosas prácticas,
venimos diciendo cómo hacerlo de una forma adecuada para entrar en una devoción con el Señor siempre. Pero ahora, ¿por qué cosas hay que orar? Oh, ahí tenemos un sinnúmero de cosas por las cuales la Escritura nos revelan, en las cuales tenemos que orar. Por ejemplo, en Efesios 1:15 al 23, allí el apóstol Pablo ora, siempre dice, con ruegos. ¿Para qué? Para que la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él sean impregnadas en los creyentes. También oramos allí para que el nombre del Señor sea glorificado, sea santificado. Y volviendo al contexto del cuarto secreto, por ejemplo, los versículos 7 al 10, encontramos que el Señor nos enseña a orar primeramente por la grandeza de Dios, por la gloria de Dios. Nos eleva a las alturas inmediatamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás. Inmediatamente nos quita el foco terrenal y nos eleva a las alturas. Allí tiene que estar nuestro corazón y nuestra motivación, el por qué orar. Para que el nombre de Dios sea santificado, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que la gloria de Dios se manifieste, para que el reino de Dios venga y se establezca, y para que viniendo el reino, tomando el gobierno de todas las cosas, pueda llevarse a efecto la voluntad del Señor. Porque ahí dice, venga tu reino, y después dice, hágase tu voluntad. Cuando el Señor toma el control de las cosas, sea en la iglesia, sea en nuestros corazones individuales, sea en la familia, cuando toma el control, el gobierno, cuando Él viene a reinar, se puede ejecutar, se puede hacer, llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué orar? Orar por cosas gloriosas, por cosas grandes, en contraste con la oración de los gentiles. ¿Qué oran los gentiles? Los gentiles, la motivación de su oración está incorrecta y también la actitud de ellos está incorrecta. Por ejemplo, ellos oran pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y repiten siempre las mismas cosas. ¿Qué es lo que piden? ¿Cuál es la petición? ¿Qué es lo que a ellos les llena? Para nada. Le interesa que el nombre de Dios sea santificado. Para nada le interesa que el nombre de Dios sea glorificado. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Para nada. Hermanos queridos, hermanos amados, jóvenes, busquemos al Señor. Oremos en el cuarto secreto para darle honra y gloria a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Cristo sea formado. Esas palabras que hemos oído tantas veces. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Por y para, respecto a la oración, para que Cristo habite por la fe. En otras palabras, haga su casa, su habitación, y que pueda expresarse con libertad. Esa es la petición, o son las peticiones que el creyente en este tiempo ha de tener como prioridad. Por supuesto que hay, como dije, muchas otras cosas en las cuales por qué pedir, hasta que hay que orar por los enfermos, por las autoridades, etcétera, etcétera. Pero una de las oraciones nobles, grandes, es orar para que el reino de Dios se lleve a cabo. ¿Y cómo se llevará a cabo? Cuando en nosotros empiece a germinar la vida de Cristo y empieza a exteriorizar el carácter precioso de Cristo para que ese abundante carácter del Señor se manifieste. Pero cuando Cristo habite por la fe o haga su casa, haga de nosotros su habitación, para que camine y se exprese con libertad, es la única manera de poder agradar a Dios en todo sentido. En Efesios 6, 18 al 20, hay otro para qué orar. Ese para que conozcan a Cristo. El foco de esa oración allí es para que conozcan a Cristo, para que conozcan el misterio del Evangelio, que es Cristo. Mire las motivaciones, mire el por qué y para qué que oraban estos hombres llenos del Señor. Colosenses 4, 2 al 4. El foco también allí, coinciden en estas peticiones de Efesios. El foco es dar a conocer a Cristo.
para que se abra puerta, para que la palabra corra. En 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2, para que la palabra corra, sea glorificada, no esté presa, sino que se lleve a cabo el ministerio profético, el ministerio del evangelio predicado. Otra pregunta más que quisiera dejar como algo práctico en vuestros corazones. ¿En qué circunstancias orar? Me refiero, cuando digo en qué circunstancias, ya dije al principio que en todas, pero ¿en qué circunstancias? ¿Solamente cuando tengo ánimo? ¿Cuando tengo motivos por qué orar? ¿Cuando tengo peticiones y estoy afligido? ¿Cuando estoy lleno de gozo? ¿Cuando me levanto con un ánimo? Y claro, también hay que hacerlo, pero sabe, una cosa maravillosa en la cual quisiera dejar en vuestros corazones, hermanos queridos, es que oremos en todo momento. Cuando estamos tristes, oremos al Señor. Cuando estamos alegres, oremos al Señor. Cuando estemos debilitados, oremos al Señor. Y muchas veces quizá vamos a inclinarnos, vamos a estar con nuestras rodillas inclinadas y ni siquiera vamos a saber qué orar, qué pedir. Padre, que el Señor nos socorra, que el Padre nos enseñe, que el Padre nos inspire por su Espíritu, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. ¿En qué circunstancia orar? En todo momento. Quisiera decirle que la generación o las generaciones de siervos de Dios que marcaron su generación con una conducta, con frutos, se repite en tantas generaciones, marcaron su generación fue por esto, por una oración práctica, por una experiencia en la presencia del Señor. Por ejemplo, quisiera dejar dos nombres en vuestros corazones, jóvenes. ¿Y por qué quise elegirlos? Porque hay muchos en la Escritura, en las cuales tuvieron respuesta y se hacían un hábito de orar siempre. En el capítulo 10 de Hechos y parte del capítulo 14, nos revela allí de un hombre llamado Cornelio. Y lo interesante de esto, lo que llama la atención, es que este hombre tenía un hábito de oración. Y todo le conocían por su piedad, por su manera de vivir. Pero solamente nos revela la Escritura que él oraba, tenía una intercesión, tenía una oración constante. Pero lo importante aquí, lo que nos llama la atención, es que él ni siquiera había conocido a Cristo. Todavía no era salvo. Todavía no gustaba las delicias del Espíritu Santo. Sin embargo, jóvenes, este hombre con una realidad diferente a la que tienen ustedes y la que tengo yo, solamente sabían que existía un Dios, pero él oraba así. Y otra característica de él es que era un gentil. Cornelio el gentil o el inconverso le colocaría un adicional más. Sin embargo, Dios se agradó y porque le buscaba, porque se hizo un hábito en las oraciones. Finalmente, el Señor le responde esa oración y parte del capítulo 14, o sea, del capítulo 11, versículo 14, ahí dice que en realidad él fue salvo por las palabras que el Señor permitió a través de Pedro que les compartieran. Y solamente en ese momento él pudo gustar las delicias del Espíritu Santo. Hay otro hombre en la Escritura que se llama Natanael, que fue un discípulo del Señor. Bueno, el Señor después le cambió el nombre al parecer y se llamó Bartolomé. Este discípulo del Señor tenía prejuicio contra Nazaret. Y cuando Felipe le dice, hemos hallado al Mesías, y él le dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Entonces le dijo, ven y ve. Y cuando le vio, dice la Escritura, el capítulo 1 de Juan, cuando le vio, el Señor Natanael dijo, he aquí un verdadero israelita,
Pues él dice, pues Señor, ¿de dónde me conoce, maestro? Te vi cuando estaba debajo de la higuera. Ah, y ahí dice él, oh, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Entonces, aquí nos llama la atención. Él tenía prejuicio contra el Mesías, pero sabe, tenía un hábito de oración. ¿Por qué es que él responde a las escrituras detrás de estas letras? Nos da a entender de que él estaba allí debajo de la higuera, inclinado, seguramente pidiendo señales, pidiendo alguna seña para poder ver, que alguien me diga algo, quiero saber, estos son los tiempos que el Mesías debiera estar, ¿por qué no llega? Señor, te ruego, Padre, Dios, no sé cómo le diría, pero te ruego que me des alguna señal. Por eso que responde con tanta firmeza. Y no es porque el Señor le halaga que a un verdadero israelita, no, sino es porque le dice, porque el Señor le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces, la forma en la cual él responde, Natanael, es porque él se dio cuenta que allí debajo de la higuera, en esas peticiones seguramente que él tenía, el Señor estaba escuchando aquello. Y es por eso que reconoció al Mesías. Jóvenes queridos, que el Señor les conceda la gracia para vivir en la presencia del Señor. En estos días son buenos días para practicarlo. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en todo tiempo. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.